Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews CJ. Hoy os traemos el análisis de una cámara. Sabéis que aquí en Reviews CJ nos gusta mucho traeros cámaras. Hace poquito vimos un par de opciones interesantes de Panasonic con sensor micro 4 tercios. Hoy venimos con una cámara también sin espejo, objetivos intercambiables y opciones manuales que viene a sustituir a la antigua generación Nex, que fue un superventas. Así que hoy venimos con la Alpha 6000 de Sony. Comenzamos este análisis de la Alpha 6000 de Sony hablando del diseño, el apartado estético, ergonomía, materiales y demás. Lo primero que debemos comentar sin duda es que si conocéis la generación anterior, la Nex 6 de Sony, es francamente difícil encontrar diferencias con este nuevo modelo, ya que guarda una estructura, una disposición de los botones bastante similar. Dicho esto, vamos a hablar antes de nada de la ergonomía, del peso, de las dimensiones. Tenemos una cámara de objetivos intercambiables de 12 centímetros de ancho y 344 gramos. La verdad que no es la más ligera del mundo, pero sí que es cierto que es lo suficientemente cómoda para poder trabajar con ella sin ningún tipo de problema. Vamos a hablaros también, antes de nada, de un aspecto muy importante, es el objetivo que viene, el objetivo básico que viene con esta Alpha 6000, y es la que Sony nos ha prestado. Es el 16-50 mm con una apertura 3,556. En este caso tenemos la opción de calibrar el zoom y también tenemos una anilla muy interesante, porque cuando cambiemos la forma de enfoque a modo manual vamos a poder utilizarla para enfocar de una forma más precisa. Otro detalle muy importante cuando hablamos de cualquier cámara, y sin duda son los aspectos más positivos de esta Alpha 6000, es la empuñadura. Es la verdad que muy cómoda, lo suficientemente profunda para poder cogerla con mucha firmeza y no tener problemas para que se nos escurra. Detalles importantes que debéis conocer: en la parte superior nos encontramos el disparador, tenemos un botón perfectamente configurable para darle el uso que nosotros queramos, y tenemos dos anillas, una por una parte con diferentes modos, concretamente 7 automáticos, modo de película, modo manual, y también tenemos un dial en la parte derecha con el cual vamos a poder jugar con factores de exposición, apertura. La verdad que queda bastante cómoda cuando estamos utilizando el visor. También nos encontramos un flash que vamos a poder dispararlo mediante un botón, una zapata con la cual vamos a poder incluir una linterna o quizá un micrófono. Si miramos el frontal de la Alpha 6000 nos encontramos con diferentes detalles. Por una parte tenemos el visor, del cual ya os hablaremos. También tenemos una pantalla abatible con formato 16:9. También no nos queremos adelantar, ya que le vamos a dedicar un apartado dedicado. Apartado de la botonera, tenemos hasta 7 botones configurables. La verdad que es una maravilla poder dejar al gusto del usuario que lo pueda configurar como mejor le vaya. Lógicamente apartado de menú, apartado de función, y también tenemos una anilla con el cual vamos a poder conmutar de la forma sencilla entre los valores ISO, forma de disparo, incluso el modo de enfoque. También vamos a poder eliminar, y un botón de play para poder acceder de una forma cómoda a las fotografías que hemos realizado. Eso sí, hay un botón que quizá la ubicación no nos ha parecido la mejor del mundo, podría ser mejorable, y es el botón de grabar, quizá algo escorado en el canto derecho. Vamos a ir finalizando el repaso al apartado estético del Alpha 6000. Por una parte, en el canto izquierdo tenemos una tapita en la cual vamos a poder acceder a una conexión HDMI y una conexión micro USB para poder transferir datos y sobre todo para poder cargar la cámara. Es un detalle que nos ha gustado muchísimo, no estamos acostumbrados, pero en algún momento nos puede sacar de un apuro. Parte inferior, la verdad que pocas novedades bajo el sol, como se suele decir. Tenemos una anilla para poder conectarlo a un trípode y tenemos una tapita en la cual vamos a poder acceder a la batería y para la inclusión de tarjetas SD. Bueno, pues como siempre, una vez visto por fuera de la cámara, vamos a ver uno de los aspectos más importantes. Vamos a hablar del apartado más técnico, de las especificaciones, de los datos de esta cámara japonesa de la Alpha 6000. Lo primero que tenemos que hablar, evidentemente, es del sensor. Concretamente nos encontramos con un sensor, un CMOS APS de 24,3 megapíxeles. La acompaña el procesador Bion X. La verdad es que desde Sony nos dicen que es bastante importante la inclusión de este procesador Bion. Entre otras cosas, nos aseguran que gracias a él pueden conseguir imágenes más nítidas. Otro de los aspectos relevantes es la velocidad a la cual podemos realizar fotografías. Sabemos que pueden ser hasta 11 fotografías por segundo. La verdad es que está muy bien, encontramos pocas cámaras que lleguen a este rango de velocidad de obtener fotografías. Y hablando de rangos, pues hablemos también del rango ISO. Concretamente, podemos ir desde ISO 100 hasta ISO 25600, un muy buen rango. Luego veremos qué tal han sido los resultados, y también a la hora de la velocidad de obturación podemos tomar fotografías desde 1/4000 segundos hasta 30 segundos. Además de esto, evidentemente, la batería, un tema relevante e importante. Desde Sony nos dicen que podemos realizar aproximadamente unos 360 disparos, más o menos. Yo diría que es una autonomía normal, no sorprende, la verdad, la autonomía que obtenemos. Ahora, algo que me ha gustado y que creo que sí es positivo, podemos cargarlo directamente conectando el micro USB, y a mí eso, la verdad, me ha ganado bastante. Bueno, ahora vamos con uno de los apartados más importantes de esta Alpha 6000.
No siempre lo es en este tipo de cámaras, pero en este caso lo es y con diferencia, y lo es porque Sony nos hace muchísimo hincapié. ¿En qué? En el enfoque, en el autoenfoque. La verdad es que tenemos la capacidad de enfocar muy rápido y muy preciso. Concretamente podemos llegar a enfocar en tan solo 0,06 segundos. Sony nos dice que es la más rápida dentro de su gama, dentro del sector en el que se encuentra esta Alpha 6000. Y eso es porque básicamente incorpora dos tecnologías, enfoque por contraste y enfoque por fase, que lo que hace es unirlas para conseguir un autoenfoque más rápido. Y además este autoenfoque es de 179 puntos. No me enrollo, no os quiero liar, básicamente lo que quiero que sepáis es que podemos enfocar muy rápido, muy preciso con esta cámara, y la verdad es que nuestra experiencia ha sido así. No es solo palabrería, no son solo números, sino que realmente conseguimos esto con la cámara japonesa. Bueno, ha llegado el momento de girar el dial de nuestra Alpha 6000 y pasar a otro apartado muy importante, sobre todo algo que nosotros le damos muchísima importancia, como es el apartado de la grabación de vídeo. En este caso debemos decir que no es sin duda uno de los puntos más fuertes que tiene esta cámara del fabricante japonés. Y vamos a empezar a hablar un poquito de la resolución. En este caso tenemos la posibilidad de grabar en resolución Full HD 1080p, iros olvidando de resoluciones 4K, como sí que podemos encontrar curiosamente en algunos de los smartphones del mismo fabricante. Frames por segundo, en este caso tenemos la posibilidad de grabar a 24 frames por segundo, que será el que más utilizaremos, y podemos jugar un poquito a 60 frames por segundo. Echamos de menos quizá la posibilidad de tener un modo de slow motion, 120 frames por segundo, mucho más creativo para poder hacer vídeos un poquito más diferentes. Los formatos soportados son MP4 y AVC HD. Un detalle importante también es el estabilizador. La verdad que la cámara, os hemos dicho, el apartado de vídeo no es sobresaliente, pero el estabilizador sí que nos puede sacar de algún apuro si hacemos algún vídeo a mano alzada. Eso sí, hay un detalle que nos ha dejado un sabor de boca bastante amargo, sobre todo para gente como nosotros. Como veis, estamos utilizando un micrófono de corbata, y en este caso la Alpha 6000 carece de una conexión de un jack de 3.5 para poder conectarlo de una forma sencilla. Y ahora, como siempre, os hemos preparado un pequeño vídeo para que juzguéis vosotros mismos la calidad de vídeo a 1080p de la Alpha 6000 y sobre todo el audio. Bueno, esta es la demostración de cómo graba la Alpha 6000 a 1080p. Como veis, tenemos una distancia de poco menos de 1 metro y, como os hemos recordado, no tenemos jack de 3.5, y esta es una buena demostración para que veáis qué tal es la calidad de audio. Ha llegado el momento de hablar de dos detalles verdaderamente importantes también cuando analizamos cualquier tipo de cámara. Vamos a empezar hablando del visor. En este caso, como veis, tenemos un visor alojado en la parte izquierda de nuestra Alpha 6000. En este caso nos ha llamado la atención, es un poco el retroceso que ha hecho en cuanto a resolución la gente de Sony. La Nex 6 contaba con un visor con más de 2 millones de puntos, y en este caso nos encontramos con 1,4. Es cierto que se ve suficientemente bien, no vamos a tener ningún problema, salvo que seamos excesivamente puntillosos. La verdad que es francamente cómodo, sobre todo cuando tenemos una incidencia directa de luz sobre la pantalla. Sí que puede resultar mucho más fácil realizar nuestra fotografía mediante este visor. Eso sí, hay un detalle que debéis conocer y es verdaderamente importante. Este visor y la mayoría de visores incorporan un sensor de proximidad en el cual detecta nuestra cara y automáticamente conmutamos la imagen de la pantalla al visor. En este caso hemos echado de menos que fuera no tan sensible. Decimos esto porque cuando nos acercamos al cuerpo a unos 30 o 20 centímetros automáticamente ya salta, y esto nos dificulta un poquito el trabajo. El otro componente que os vamos a hablar en este caso es la pantalla. Como veis, tenemos una pantalla de 3 pulgadas, en este caso es de tecnología TFT, en un formato 16:9, como veis, un poquito más rectangular también que la versión anterior. La resolución 921.600 puntos, una pantalla que la verdad que nos ha gustado bastante. Eso sí, en incidencia de luz directa, como os hemos dicho anteriormente, sí que tenemos ciertas dificultades para poder ver lo que proyecta en nuestra pantalla. Es cierto que también tenemos un modo en el cual aumenta el brillo de la misma para poder intentar corregir esta incidencia de luz. Hay un detalle también importante y que también echamos de menos. Posiblemente, si sois un fotógrafo entre comillas profesional, no le daréis demasiado uso al tema del panel táctil en las pantallas, pero es cierto que se mueve esta Alpha 6000 en un rango de precios en el cual muchos fotógrafos amateurs pueden echar de menos tocar. El mundo de los smartphones ha llegado para quedarse y todos tenemos la tendencia de tocar las pantallas. Puede ser un detalle que echemos de menos. Eso sí, hay un aspecto que nos ha gustado y que realmente encontramos bastante utilidad, sobre todo si queremos realizar fotografías un poquito más creativas, es poder jugar con la pantalla, poder modificar la inclinación. En este caso, como veis, podemos sacarla. Si la ponemos en versión superior, podemos llegar hasta un ángulo de 90 grados. Eso sí, si la apuntamos en la versión inferior, podemos alcanzar un grado de 45. Como os digo, es un detalle bastante importante. Eso sí, por rizar el rizo, nos hubiera gustado poder girarla de forma completa.
Es un requisito prácticamente indispensable tener una buena conectividad, y en este caso con la Alpha 6000 de Sony la verdad que no tenemos ningún tipo de problema. Por una parte tenemos conectividad Wi-Fi, como no podía ser de otro modo, vamos a poder transferir nuestras fotografías de una forma muy cómoda, incluso poder subirlas directamente a un servicio cloud para tenerlas siempre a salvo. Otro requisito que también se suele pedir, y lo tienen prácticamente todas las cámaras de su segmento, es la compatibilidad con otros smartphones y otros dispositivos mediante el chip NFC, un estándar que realmente aquí nos gusta muchísimo. Además de esto también tenemos conectividad vía cable, ya os hemos comentado en el apartado del aspecto físico, vamos a poder reproducir las fotografías, los vídeos que hayamos tomado con la Alpha 6000 con nuestro televisor mediante la conexión HDMI. Tranquilos, no nos hemos olvidado, ni nosotros ni Sony, vamos a tener también disponible una aplicación denominada Play Memories, en el cual vamos a poder controlar algunos factores de nuestra cámara, vamos a poder realizar el disparo y también un factor bastante importante, y es que vamos a poder enviar las fotografías directamente de la cámara a nuestro smartphone de una forma muy sencilla mediante la conexión Wi-Fi. Bueno, oye, pues muy buenas fotografías hemos sacado con esta Alpha 6000, incluso el elefante que tenemos al fondo aquí, que está acompañando en el Parque de la Ciudadela. Llegamos un poco al final, ¿no? Queremos ver un poquito las conclusiones, las valoraciones, qué nos ha parecido esta cámara, este formato de Sony concretamente, y vamos a hablar un poquito primero del concepto. Como sabéis, es una cámara sin espejo, es otro tipo de tecnología, eso sí, tiene un sensor mayor que lo que hemos visto en otros dispositivos, como vimos hace poco, por ejemplo, con las micro 4 tercios de Panasonic. ¿Qué conseguimos con esto? Pues la verdad es que muy buenas fotografías. En general, podemos sacar fotografías geniales con esta cámara y muy pocos usuarios echarán de menos lo que sería una reflex al uso o una cámara quizá un poquito más profesional en términos absolutos. Otra cosa que nos ha gustado también es el enfoque. La verdad es que tenemos un enfoque muy rápido con esta Alpha 6000. No habíamos tenido nunca esta experiencia con el autofoco de una cámara y la verdad es que nos ha encantado. Más puntos buenos y positivos que tiene este dispositivo, pues tiene que ver con la conectividad. A día de hoy sí que es verdad que es importante, pero no son todas las cámaras las que incluyen conectividad Wi-Fi y conectividad NFC, algo en lo que Sony, no solo en cámaras, sino en otros dispositivos, ya hemos visto que hace mucho hincapié y que lo recalca, ¿no? Además, el hecho de tener una aplicación para nuestro smartphone y poder controlar nuestra cámara, pues es sin duda un punto añadido que evidentemente no podemos olvidar. Y bueno, evidentemente, otro punto importante, no, importantísimo, tiene que ver con el precio. Antes comparábamos esta cámara con la competencia, ¿no? Con lo que tienen otras firmas en este rango de productos. La verdad es que esta cámara cuesta alrededor, el cuerpo solo, de unos 600 euros aproximadamente. Como siempre os dejaremos un enlace aquí abajo en la descripción para que lo podáis ver y lo podáis comprobar. Es sustancialmente más barata que otros dispositivos con el cual podemos tomar fotografías similares, y este es un aspecto importante, ya que creo que la relación calidad-precio es realmente buena. No obstante, no todos son cosas buenas, también hemos visto algunos puntos más flojos o negativos con este dispositivo. El primer punto que no nos ha terminado de gustar, sobre todo a nosotros, que evidentemente nos gusta mucho el vídeo, es la incapacidad de poder poner un micrófono externo con una entrada típica, con el típico jack. Sí que es verdad que podríamos incorporar alguno en la zapata superior del dispositivo, pero echamos de menos poder conectarle, por ejemplo, un micro de corbata como llevo yo ahora mismo y poder grabar directamente con esta cámara. Además de esto hay otros dos puntos, aunque pueden estar juntos quizá, que no nos terminan de gustar. Es un poco con los métodos a través de los cuales podemos visualizar la fotografía antes de tomarla, es decir, el visor y la pantalla, y nos explicamos un poquito. Ninguno de ellos dos es malo y nos servirán, yo creo, para la mayoría de usuarios. No tenemos ningún problema y podemos ver las fotografías de una forma normal, pero es verdad que el visor, la resolución de este ha descendido respecto a cámaras anteriores, a la Nexus 6 por ejemplo. Encontramos un visor de 1.4 millones de puntos cuando vemos que otras cámaras superan claramente los 2 millones de puntos. Y el otro es la pantalla, que si bien es verdad que no nos termina de gustar quizá cómo se ve en condiciones de luz solar, podremos ver la pantalla pero quizá no con la nitidez que nos gustaría. Y otro aspecto que a algunos usuarios quizá no les importa, pero a otros sí, es que no es táctil. Evidentemente la pantalla no podemos pulsar de forma táctil, lo podemos hacer con cámaras de la competencia, pero no con esta cámara de Sony. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. En conclusión, creo que tenemos un dispositivo muy interesante, una calidad-precio francamente buena, y como siempre, si os ha gustado este vídeo le podéis dar al like. Os esperamos muy pronto con más dispositivos. Nos vemos, chao.